Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Comparte este video con todos tus amigos porque la información que te voy a dar hoy te puede ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando en One Ecosystem. Así que comparte este video con todos tus conocidos. Vamos a iniciar. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a dar una información interesante y cosas que están pasando en nuestro ecosistema. Muchos todavía no creen que One tiene una cadena de bloques y que esta cadena de bloques es pública. Ahora les voy a explicar varias cosas y les voy a mostrar qué es lo que está pasando con el exchange Uniswap y con One. Así que vamos entonces a iniciar con este video. Como todos ustedes saben, One Ecosystem se inició básicamente con el propósito de educar y enseñar a todo aquel que quisiera adquirir un módulo de educación, información financiera, información sobre la legalidad de las criptomonedas, información sobre blockchain, hay varios niveles, por cierto, y la información del mercado financiero en sí en general. Al día de hoy, todos aquellos que lograron adquirir alguno de estos módulos de educación tuvieron la ventaja de recibir gratuitamente un token ERC20 creado en las profundidades de Ethereum con un contrato inteligente que al día de hoy fue desplegado a la cadena de bloques de Polygon, una cadena de bloques pública que pues manifiesta de forma abierta todas las transacciones que se estén realizando en esa blockchain. ¿Cuáles transacciones? Bueno, todas las ventas y compras que se realizan utilizando la plataforma digital, el marketplace llamado DealShaker. Todas las transacciones o transferencias que tú puedas realizar en un P2P utilizando tus One, se le envías a una persona y ahí se genera una actividad comercial que se refleja en la blockchain de Polygon. Cada vez que tú decides minar esta criptomoneda a través del sistema de Proof of Work, disculpe, corrijo, ese era el pasado, a través del sistema de Proof of Stake, que es el sistema actual, un minado automatizado, también se generan transacciones y movimientos dentro de la blockchain. Cada vez que alguien cierra a una nueva persona, un nuevo socio en la red de B1, en este caso a la cual yo pertenezco, automáticamente se genera también una actividad dentro de la blockchain de Polygon porque esa persona adquiere la información y la compañía sigue regalando al día de hoy ya no tantas fichas como era en el pasado, pero lo suficiente para poder sacar el costo de esa información, ese módulo de educación que tú estás adquiriendo. Y posteriormente puedes utilizar esos One en la plataforma de DealShaker al precio del mercado. ¿Cuál es el precio del mercado? Se los voy a mostrar. El precio del mercado al día de hoy es de 44.80. Este es el precio que lo reciben los comerciantes al día de hoy. Yo quiero mostrarles a ustedes algo de lo que está sucediendo en One Ecosystem. Si no has entrado al portal, lo puedes hacer escribiendo oneecosystem.eu. Una vez que lo haces, automáticamente pues te carga la página y puedes entrar a observar diferentes diríamos
productos que tiene la empresa. Pero yo quiero llevarlos a Deal Shaker. En este caso se encuentra del lado de acá, ¿ok? Deal Shaker. Y una vez que estamos en Deal Shaker, ustedes ven que los comerciantes ofrecen diferentes tipos de productos. Por lo menos aquí tenemos esta oferta, en el caso de Panamá, de un comerciante que está ofreciendo este servicio de personalizar sus tazas, ¿ok? Con fotografías, con todo tipo de información y recibe estos porcentajes en One. Básicamente, lo importante de todo esto es que los comercios están entendiendo poco a poco el significado de anunciarse en este marketplace. Entonces, todos los comercios que al día de hoy logren vender productos y servicios utilizando este marketplace tienen el beneficio, dependiendo de la cantidad de las ventas que hagan, de poder entrar a lo que se llama el pool de conversión. Este pool de conversión está creado con la cadena de bloques de Polygon. Este pool se conecta utilizando el sistema que ofrece Uniswap. Y como ustedes saben, Uniswap ya permite pues ver en su wallet el token OS y el token USDT. Esta combinación es lo que está haciendo la compañía para entonces activar lo que es esto que están viendo ustedes a continuación, el sistema de intercambio. Ahora mismo One se está intercambiando por USDT para ayudar a todos los comercios que han colocado sus ofertas y han llegado a la meta. Una meta en particular que la compañía tiene estipulada para cada comerciante. Y tienen entonces el derecho a poder intercambiar sus One por USDT en estas etapas que se está probando pues toda esta actividad comercial dentro de este famoso exchange de Uniswap. Ahí vemos las transacciones, son un montón de transacciones, mire, 19 horas, hace 20 horas, pueden ver un montón, pueden entrar, todo esto es público, no hay nada oculto, pero hay mucha información. Como pueden ver, aquí esto inició hace, vamos ahí hasta el final, hace más o menos, uy, esto es larguísimo, podríamos decir que ya hace un tiempito atrás, vamos a seguir bajando esto. Y ya tiene un día, como ven aquí, dice aquí un día de actividad. Si seguimos bajando, vamos a darnos cuenta que hay una fecha a tope, ¿no? Creo que ya tiene un día, unas cuantas horas, un día, 2 horas. Eso es lo que tiene un día, 3 horas. Tenemos que ir bajando hasta donde llegue, ¿no? Pero lo importante es que esto está sucediendo. La compañía lo había prometido que a todos los comerciantes le iba a dar iba a activar pues esta opción para que puedan, como quien dice, ellos intercambiar sus One por USDT. Va a llegar un momento en que esto se va a automatizar. Quiere decir que el proceso de ir a esta piscina va a ser de forma automática. Al principio, todo va de forma un poco más lenta, pero llegará un momento donde este pool va a estar activo 24/7 y va a estar allí dándole a los comerciantes pues una actividad comercial. Vamos a observar más o menos cuánto es el volumen que tiene en este preciso momento. Y según la cifra que estoy viendo acá, noto que tiene un volumen de 239,000 dólares aproximadamente. Esta es la cifra que ven aquí. Y pues se han realizado 544 transacciones. 542 transacciones, lo que estoy viendo acá. Entonces, este pool está activado y está operando, convirtiendo los One que han recibido los comerciantes en diferentes partes del mundo y permitiéndoles a ellos tener algo de efectivo, de fiat,
para poder entonces hacer tus operaciones comerciales. Porque lamentablemente el mundo comercial, el mundo de las empresas todavía no aceptan ninguna criptomoneda como medio de pago oficial para comprar a nivel de fábricas. Pues ellos todavía están en ese proceso. La más que están aceptando es USDT. En algunos casos he escuchado que en China, si tú le vas a pagar a un fabricante chino, te acepta el USDT porque pues tiene una estabilidad de 1 a 1 como el dólar, y de esa manera permiten pues ellos aceptar en algunos casos para evitarse el problema que ustedes saben que pasa con la banca. Y de esa manera pues hay libre comercio. Pero eventualmente, a medida que el tiempo vaya pasando, la adopción de las criptomonedas va a ser mucho más fácil. Tengo que informarles también que hay otra compañía y un exchange que también está detectando estas operaciones de One y se llama BitGet. Y BitGet tiene su wallet y como pueden ver ya detectó aquí a nuestro One también, porque se han generado movimientos aquí, como pueden ver en esta gráfica. Hay movimientos que se están generando y por lo tanto todas estas transacciones reflejan una actividad en las diferentes cadenas de bloques, en los diferentes exchanges, en los diferentes sistemas que utilizan pues lo que llaman los exchanges descentralizados. Utilizan lo que es el sistema DEX que detecta estos movimientos y también podemos verlo acá en DexView. DexView nos ha detectado y quiere decir que esta es una nueva plataforma que detecta todo tipo de actividad comercial entre una criptomoneda y otra. Y como esto se está realizando, ustedes lo pueden ver aquí, como el USDT se está intercambiando por One, quiere decir que ha generado una actividad y esto crea una cierta metadata que se va reflejando en los diferentes sistemas que detectan estas cosas. Esto pues es nuestra realidad al día de hoy. Muchos quisieran tener el botón mágico y que esto fuera liberado completamente como cualquier proyecto de criptografía del sistema antiguo, pero resulta que nosotros no estamos orientados a esa línea de convertir a One en un token especulativo donde tú vas a apostar si sube o vas a apostar si baja y ganas pues en ese proceso de transacciones, como que si estuvieras haciendo una especie de trading. One no está hecho para eso, pero One tiene que conectarse con el universo blockchain, con el universo de los exchange, con el universo de las wallet Web3, con el sistema de swap, en este caso con el exchange Uniswap que utilizamos para hacer este pool de liquidez, porque Uniswap es un exchange que utiliza las finanzas descentralizadas y esto permite crear una paridad entre dos tokens, en este caso USDT y el token One, para crear un pool de liquidez que permita pagarle a los comerciantes los One que han recibido. La compañía ha dicho, y fui a México exclusivamente para estar directamente conectado con el corporativo, en este caso estuvimos hablando con ellos y nos han dicho que muy pronto le van a integrar a Dealshaker, nuestra plataforma de comercio digital, le van a colocar la wallet de USDT. Suponemos que eso va a suceder pues en cualquier momento. Puede ser a finales de septiembre, en octubre. Probablemente ya tengamos esa wallet activada y cuando eso se haga, tendremos el anuncio oficial de la compañía, porque ellos serán los que lo digan. Y una vez que tengamos ese anuncio oficial, entonces podremos decir, ya USDT está conectado a Dealshaker. Entonces se abrirá Dealshaker al mundo cripto global. Quiere decir que cualquier persona que quiera comprar algún producto o servicio, diríamos en Panamá, productos de tecnología que yo distribuyo, por decirlo así, lo va a poder hacer a través de la plataforma Dealshaker, porque con los USDT se van a poder capturar dentro de la plataforma
y nosotros los comerciantes vamos a poder recibir esos USDT y la parte en One y entregar la mercancía a la persona que quiere. El sistema actual utiliza euros, pero para cargar los euros hay que usar un puente que se llama Coin Payment, que es una compañía que se ha asociado con One Ecosystem para poder convertir los USDT en euros. Entonces, es un proceso que hay que hacer, muchas personas no saben hacerlo, pero cuando ya esto esté completamente abierto, veremos esa wallet directamente conectada a DealShaker, que pienso que puede ser el mismo sistema de Coin Payment conectado ya integrado dentro de DealShaker, y así podrán capturar ellos la parte en USDT de aquel que no es un IMA de One Ecosystem, aquel que no tiene One. Entonces, esa persona que llega a DealShaker, ¿qué va a hacer? Primero va a querer saber cuánto cuesta el One. Y cuando la persona vea que el One cuesta, en este caso, en dólares 44,80, como está acá en el CoinMarketCap, dirá, bueno, yo voy a soltar el dinero de 44,80 que cuesta cada One, los compro, cargo mi wallet y ya tengo el dinero para comprar un iPhone, un iPad o un software de Microsoft o de Adobe o cualquier tipo de tecnología o lo que vea en DealShaker que sea de su interés. Y una vez que se hace eso, pues entra un nuevo usuario a comprar con sus criptomonedas productos y servicios que da la plataforma DealShaker. Ese dinero que entra, que viene en USDT, pues va para la piscina. Ahí en la piscina va adquiriendo más USDT para poder ser intercambiado por los One de los comerciantes. Y eso va a ir poco a poco creciendo, aumentando. Vienen también los proveedores de liquidez, que no sabemos exactamente quiénes van a ser. Solo sé que la compañía va a ser un proveedor de liquidez. Ellos tienen a otros patrocinadores, personas que van a apoyar el proyecto y que ponen su capital, como quien pone a trabajar en un banco sus millones de dólares. Vas a un banco en particular, pones $1.000.000. ¿Cuál es la tasa de interés? 4% anual. Me interesa. La cerramos al 5, te pongo 2 millones, dale al 5, 2 millones y cierran un contrato por un año y ese proveedor queda allí por un año recibiendo un interés compuesto por dejar su dinero allí y ese dinero se utiliza en la piscina porque allí el exchange genera una comisión, el proveedor de liquidez recibe su comisión también y la otra contraparte también la recibe, el que pone los otros, en este caso los One, ¿no? Y todo el mundo sale beneficiado, ese pool comienza a crecer y con esa liquidez se le paga entonces a los comerciantes en porcentaje los One que ellos están recibiendo de la comunidad. Por eso irá de forma gradual, pero una vez que llegue la automatización todo va a ser más fácil porque las personas automáticamente irán colocando sus productos y servicios y en la medida en que el pool se vaya expandiendo y la piscina se vaya haciendo cada vez más grande, más liquidez se va a generar, se va a crear y por ende las personas van a poder recibir rápidamente aquello que reciban de la comunidad. Pero en estas primeras etapas esto va a ser un poco muy lento. Quiero que sepan eso. Eso no va a ser instantáneo de que yo pongo, ahora yo voy a recibir todo 100% One porque el pool me lo va a generar. No, señores. Esto va por etapa, un pool de liquidez para una comunidad chiquitita, pues es muy fácil, pero una comunidad tan grande como nosotros puede tomar meses y años que este pool esté enorme. Pero lo importante es que viene la automatización y una vez que esto arranque, el sistema seguirá operando y funcionando. Y nosotros iremos creando una huella digital cada vez más fuerte en todo lo que es la comunidad blockchain a través de nuestra actividad comercial con este exchange Uniswap. Eso es lo que importa, porque el valor se va a sostener en el tiempo y pasarán los meses y el valor seguirá ahí fijo, pues, estable, casi estable, ¿no? Ahora bien, hay un cambio que se va a dar y es el valor que One va a adquirir producto de la quema de todos aquellos que no pudieron ir a Polygon. Según tengo noticias, se ha activado dentro del portal web de One Ecosystem en tu oficina virtual
la cajilla para ir a Polygon y eso va a estar activado hasta el 31 de este mes. Después de eso, ese botón no va a aparecer más y las personas que ya perdieron la oportunidad pues no van a poder hacer absolutamente nada. Si tienes a bien ir a tu portal web y tienes KYC, tienes los euros y todo, y ves que te apareció el botón, te salvaste. Si no aparece el botón, pues ya no vas a poder hacer nada porque este plazo se dio hasta marzo y ahí terminó todo. Y después de marzo, pues hay una que otras cositas se han hecho. Se les ha permitido a la comunidad ciertas facilidades para que pudieran pasar, pero tenemos que seguir avanzando y no podemos retrasar más todo el proyecto porque ya tenemos que hacer una auditoría de la blockchain y ya cerrar ese capítulo del despliegue y avanzar con los que dijeron sí voy. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos actividades que están sucediendo en tiempo real. Tengo que decirles que OneInch también ya deja ver a OS, ¿ok? Aquí lo están viendo, OS con USDT. OneInch también es otro portal blockchain. Aquí si yo tuviera conectado una wallet y yo tuviera los One ya liberados al 100%, fácilmente cualquiera pudiera hacer un swap, pero eso no va a pasar todavía. Eventualmente tienen que pasar varias cosas y la más importante de ellas, quiero decirles, es que One se conecte con todo lo que es el sistema de regulación. Como ustedes saben, en Europa lleva la delantera. Ellos ya decidieron regular todo lo que son las criptomonedas. Empezaron primero con las stablecoin, le están dando 6 meses hasta finales de diciembre para que todos los otros proyectos que no son stablecoin, que no tengan una paridad con el dólar o con el euro, pues también se regulen para que puedan entonces entrar a la Unión Europea. Y One está en ese proceso de regulación. Ya están avanzando con ese asunto. Y Dios primero, pues tendremos todo eso en orden. Lo otro que viene es que el Fulo del norte está a punto ya de ser, en teoría, el victorioso. No sabemos porque hay mucha sorpresa. Miren lo que está pasando en Venezuela. Mañana va a ser un día serio en ese país porque hoy están cuidando las urnas, hoy están batallando con eso y la oposición venezolana pide a sus testigos vigilar los votos ante la tensa espera por los resultados de unas elecciones cruciales. Y eso está pasando en el país latinoamericano. Y tengo que decirles que mucho de lo que sucede en Venezuela va a depender de hacia dónde vamos, ¿ok? Porque puede pasar que no gane este señor y sí gane la oposición, pero no quiera soltar el poder. Y es ahí donde las cosas se pueden complicar. Pero si él inteligentemente dice, ok, perdí, yo me voy, y llega a un arreglo con la oposición, creo que sería una salida victoriosa para él, porque saldría entonces como tiene que ser. Y ya, deja eso y deja que ese pueblo pueda avanzar con nuevos dirigentes, pero la ambición a veces es muy grande. Esperemos que a todo el pueblo de Venezuela le vaya bien con esto que está sucediendo. Esperemos que la verdad salga y que se dé un nuevo cambio, porque ahora mismo estamos en una etapa de cambios enormes, que quizá a nivel físico, quizá muchos no lo perciben, pero hay cambios donde no se ve la mano que mece la cuna que se están dando. ¿Ok? Bueno, entonces como les estaba diciendo, ya en OneInch pues ya muestra nuestro One y lo que toca ahora es esperar entonces que la compañía nos dé más información de cuándo ellos van a activar el exchange
de Uniswap activado con los USDT dentro de DealShaker. Pero yo les digo algo, yo no les puedo dar a ustedes un tiempo ni una fecha. De momento la compañía está haciendo este trabajo. Observen, esta actividad se está generando. Llegó casi hasta las 5 de la tarde, casi es 5 de la tarde de hoy domingo. Vamos a ver si mañana continúa. Yo sé que esto es para pagarle a todos estos comerciantes que entraron. Le van a reembolsar sus WAN. Y para eso es que se está activando este exchange. No sé cuándo ya viene la automatización ya constante. Yo calculo que antes de que termine este año, o sea, en lo que falta, pues ya eso queda automatizado y tengamos noticias de las nuevas herramientas que la compañía nos va a dar. Y hay que coger las cosas con calma. Todo esto va por etapas. Antes, en el pasado, porque la gente no piensa en eso, ni siquiera teníamos la posibilidad de ver públicamente nuestro exchange porque no podíamos ver ningún tipo de transacciones como al día de hoy. Hoy, si tú entras a Polygon y si buscas en la descripción de este video, ahí dejo siempre el contrato inteligente, tú le das un clic y entras aquí a Polygon, ves la cantidad de supply que tenemos, 250 mil millones de OEs, de los cuales casi la mitad tiene la compañía y las tendrá almacenadas como un gran holder, y 150 mil millones está distribuida en diferentes partes del mundo, en diferentes carteras, diferentes personas tienen sus WAN. Y de esa cantidad hay que ver cuántas se quemaron. Supongamos y hacemos una cifra drástica que de esas 250 mil OEs y que la mitad pues la tiene el corporativo 250 entre dos, diríamos que 125 mil OEs la tiene la compañía, corrijo la cifra. La otra cantidad, que son aproximadamente 125, si lo dividimos entre dos, que vendría siendo la mitad que se haya quedado, supongamos que 60 mil millones de WAN se van a perder en esta quema. Estamos hablando que subiría un 50% al precio que está en el CoinMarketCap al día de hoy. Pudiera ser que el WAN raye arriba de, vamos a ver, espera un momentito que se disparó este asunto. Puede ser que el WAN se dispare más arriba de lo que está y tengamos un activo. Yo quisiera que fueran $100, ¿no? Pero no es algo de lo que va a pasar. El que yo diga que quiera que cueste $100 el WAN sería genial, pero eso no va a ser. Supongamos que entre un 30 o un 50% pudiera quedar. Más o menos saquen sus cifras. Eso es lo que puede pasar. Pero todo lo va a determinar la auditoría que se le haga a la blockchain. Esta auditoría consiste en saber cuántos tokens fueron salvados, cuántos usuarios somos en realidad, cuántos WAN se van a ir a la quema, qué porcentaje, y con cuántos vamos a quedar. Son tres portales, por decir así, o tres wallets gigantescas o tres islas donde vamos a determinar el valor del WAN. Uno, la cantidad de WAN que tiene la compañía solita ella. Dos, la cantidad de WAN que tiene la comunidad ya en Polygon. Y tres, la cantidad de WAN que van a morir en la quema. Y allí se construirá una wallet donde esas monedas se echan allí y no se pueden tocar nunca. Quedan bloqueadas y esa es la quema. No va a tener ningún tipo de actividad comercial, ni de trading, ni de nada. Eso muere en esa wallet y nadie la puede sacar. Una vez que se decida eso, vamos a saber cuántas WAN vivas están en las wallets de los usuarios. Quiere decir que estas wallets están cargadas con monedas que ya se pueden mover en un P2P o gastar en DealShaker. Y cuál es la cifra final que va a quedar la compañía con sus monedas. Ahora bien, la compañía, una vez que ellos ya sepan eso,
ya saben con cuánto cuentan ellos. Si tú haces el cálculo con la matemática, pues vas a pegar un grito al cielo por la cifra, por el valor, ¿no? Porque si Juan se va a 80, 60 dólares, 80 o 100, que es lo que yo quiero, pues sería una locura. Pero todo depende entonces de esa auditoría que se le tiene que hacer a la blockchain. Yo espero que de aquí a que finalice el año tengamos esos datos y ya podamos cerrar ese capítulo del valor de Juan. Recuerden que una vez que hagamos la definición del valor de Juan, todo va a cambiar. Desde mi punto de vista, cuando Juan suba de valor, pues la promoción de los tokens, las fichas promocionales que daba la compañía, lo más probable es que eso termine porque no va a salir. La matemática no te va a permitir regalar tantas fichas para construir algo de Juan porque ya va a ser casi imposible. Ahora mismo, lo más que te da un módulo de educación son cifras muy bajas. Casi sacas lo que la persona compra en educación, casi, un poquitito más si acaso, pero ya. O sea, eso que sucedía en el pasado, aquellos que lograron construir este token RC20 y que lograron adquirir mucho, eso se acabó. O sea, ya eso no se va a volver a repetir más. El que tiene sus Juan, cuídelo, guárdelo. Es un token RC20, está en Ethereum, tiene un contrato inteligente, está conectado con Polygon, se intercambia con Uniswap de forma privada en este preciso momento por la compañía, pero eventualmente, tarde o temprano, tiene que ser liberado, no queda de otra. ¿Cuándo va a ser? No tengo fechas, pero esa es la trayectoria de este mundo público, de estar en una blockchain pública. Eventualmente el token tiene que ser liberado. Puede ir a unas wallets públicas sin que se intercambie. Si ustedes van a Exodus, ya yo les he explicado a ustedes, hay un montón de tokens, hay un montón de activos creados que están allí y tú puedes mandarlo de esa wallet de Exodus a otra wallet de Exodus en un P2P. Puedes comprarlas internamente, pero no las puedes intercambiar por nada. ¿Por qué esto sucede? Porque estas compañías que no tienen comunidad quieren vender su activo, su token, a una comunidad nueva. Esa etapa la puede hacer la compañía si ellos quisieran. Ellos pueden hablar con algún exchange en particular, por ejemplo, Binance, y le dicen, queremos que ustedes sean el exchange. Y a ver qué ustedes me ofrecen. Le ofrezco esto, DChecker, OneBit. Oye, esa comunidad está interesante. Hagámosla así, pero los términos y condiciones de mi exchange son los siguientes. A ver, yo les voy a recibir una cantidad de WAN que ustedes me tienen que dar. Ajá, ¿y cuánto es la cifra? Bueno, empecemos con 1.000 millones de WAN. Y son míos para que ustedes puedan estar en mi banco. Ok, bueno, está bien. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, una vez que ustedes me transfieren eso a Binance, esos 1.000 millones de WAN, yo lo voy a tener en una wallet. Yo no voy a tocar esos WAN, pero una porción, que puede ser el 1%, la voy a negociar con mi comunidad de Binance. Y voy a hacer un airdrop. ¿Ok? Donde yo ofrezco esta moneda y yo quiero sacar algo de eso, pues. Bueno, firmamos eso, se aprueba por todo el mundo y salen las primeras WAN al exchange de Binance. Pero tú tienes los WAN, pero tú no puedes intercambiarlos. ¿Lo están viendo? Podrás mandarlo de un wallet a otro, pero tú ¿qué haces entonces? Bueno, trabajas lo que es el P2P. La comunidad de Binance dirá entonces, bueno, yo voy a comprar ese WAN y cuánto me lo vas a vender. El precio que la compañía dice que es este. Y vamos a empezar con una cifra baja. Y la gente, pues es como una especie de ICO, comienza a adquirirla y comienza Binance a recibir algo de efectivo con ese tipo de activos. Se crean las wallets porque ya están creadas las wallets en su comunidad. Pero como todo está regulado, ¿me entiendes? Las cosas se complican mucho. Ya no es como hace un par de años atrás, donde no existía este sistema de regulación y estas cosas se podían hacer muy fácilmente. Ahora todo va a involucrar regulación. Entonces, el acuerdo que la compañía haga con un exchange, con dos exchange, con tres exchange, va a tener que tener un acuerdo regulado, porque van a tener que pagar impuestos también con ese acuerdo regulado de la ganancia que eso des. Que eso dé, ya eso no queda por fuera. Por decir un ejemplo, si la compañía tuviera que negociar con algún exchange en Europa, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Lo que ellos negocien,
toda la actividad comercial que eso genere tiene que pagar impuestos, no te la puedes saltar. La compañía no se la puede saltar, ya nadie se la puede saltar. Tendrías que negociar eso en países donde no existen sistemas de regulación. Pero automáticamente la Unión Europea se da cuenta de que tú tienes un activo y que lo estás dando en otro lado de una forma abierta, sin pagar impuestos, entonces ahí te buscas un problema. O sea, todo esto que ustedes conocen del sistema libre descentralizado, de los exchanges y de las comisiones que se generan, todo eso lamentablemente va a entrar a ser regulado. Los que viven en España, pues pregúntenle a los españoles cómo están haciendo con sus criptomonedas, porque el gobierno les exige, aunque la moneda no la muevas, tienes que decirle al fisco cuánto tú tienes. Y si tú eres poseedor de OES y tienes 1 millón de OES, tú tienes que reportar eso al fisco y decirle, yo tengo 1 millón, 1 millón de OES. Ajá, ¿y cuánto cuesta el OES? Espérate. En el CoinMarketCap, ajá, muéstrame en el CoinMarketCap. Tiene un precio, ya se lo muestro a la autoridad, pero yo, ¿por qué tengo tantos Juan? Dirá el IMA que los adquirió a centavos. Dice, uy, en el CoinMarketCap, es este el que usted me está diciendo que vale 44.80, ajá. O sea, que usted tiene 44 millones de dólares. Oye, me gusta su negocio. ¿Y cuándo va a empezar a pagar impuestos? Gracias a Dios que eso va a pasar cuando él venda algo. Si él vende algo de One en un exchange o hace algún tipo de intercambio del que fuere, automáticamente la ley MiCA, automáticamente el gobierno de España le va a decir, ¿cuánto te costó tu One? ¿Ves cómo se complican las cosas? Yo compré un Power Pack. Me salieron a 2 centavos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, bueno, resta el valor de tu costo bajo el precio que lo estás vendiendo. Y ese valor, esa ganancia, paga un 30% de impuestos. Más de 4 van a salir huyendo de muchos de estos países. Van a decir, chuleta, ¿ahora qué hago? Bueno, paga tus impuestos, no queda de otra. Paga tus impuestos. La regulación es así, te quedas con tu ganancia, ¿qué vas a hacer? Pues, no queda de otra. Y por eso, ahora mismo en España eso es un problema serio, porque hay personas que tienen Bitcoin y no lo han gastado y los consiguieron cuando el Bitcoin estaba a 1.000 o 2.000 dólares y ahora está, pues imagínense, el precio del Bitcoin el día de hoy en el sistema dice 69.349 dólares al día de hoy. Va a llegar a los 70.000. Cuidado que llega a los 70.000 ahora en esta semanita. No se extrañen, ¿eh? Todavía no ha roto. Bueno, creo que ya está en eso, está en ese proceso. Pero no se extrañen una sorpresita esta semana con Bitcoin. No doy consejo de inversión. Yo soy productor de cine y televisión. Yo no soy un broker. Voy con las preguntas por acá. Y bueno, estas son nuestras realidades. Por eso es que ustedes deben pensar. ¿Ustedes creen que esto no... ¿Ustedes creen que esto para la compañía no es un dolor de cabeza? O sea, claro que lo es. Un dolor de cabeza porque ellos dicen, cónchale, esto de la regulación, bueno, pues esto es lo que es, no queda de otra. Todo se tiene que regular. Todo se tiene que mostrar al fisco, a los países. Los países están ansiosos porque entren las criptomonedas. Ellos saben que ahí va a entrar millones y millones de dólares. Miren nada más el CoinMarketCap. ¿Ok? Este es nuestro proyecto, pero solo observen aquí en el CoinMarketCap todos estos proyectos que están aquí. Miren esos volúmenes. Espérense, me fui acá. Miren estos volúmenes que ustedes pueden ver aquí. Eso es enorme la cantidad de dinero que ellos pueden ganar pagando, obligando a que todas esas personas que tengan una wallet paguen impuestos. Ahí hay una mina de oro. ¿Usted cree que no se han dado cuenta los países? Ellos quieren y van a aprobar. Una vez que el FULO gane, van a aprobar todo y van a empezar a controlar todo. Proyecto de criptomoneda que no esté regulado va a tener problemas muy serios. No van a poder hacer nada y van a estar con la ley respirándole en el oído. Voy con las preguntas por acá. Dice,
English Translation no se puede ahora mismo. Albeiro nos envía saludos. Luis Ángel también, saludos desde México, Michoacán. Saludos a mi gente de por allá. Recuerden a todos aquellos que estén en México conectarse a el equipo B1 que se ha creado exclusivamente para todos aquellos que quieren aprovechar hacer la red. Mientras todo esto de la legalidad se ordena, tenemos que comer de algo, ¿no? Al fin y al cabo, One Ecosystem es una compañía de network marketing regulada en Finlandia con una de las firmas muy famosas de abogados donde dicen ustedes son una compañía de network marketing, están aprobadas, pueden hacer el negocio. Entonces vienen los productos físicos de OneVita, vienen One Voyage más adelante, es lo que tengo así ya como confirmado. Fecha, vuelvo y repito, no manejo fecha, pero ya la compañía está hablando de estas dos cosas, OneVita y One Voyage. Tenemos todo lo que es el One Academy, que eso sigue siendo importante para darle la información a la gente, y DealShaker, que se va a abrir al mundo entero cuando se integren las wallets de USDT. Entonces tú puedes hacer la red de comercios, involucrar comercios en tu país y recibir un beneficio por cada transacción que haga ese comercio. O si ya te quieres poner activo y entrar a B1 y aprender cómo traer nuevas personas para entonces regalarle, ofrecerles, negociar cualquiera de tus activos que tengas, en este caso One, pues conéctate acá con nosotros, le das un clic aquí donde dice regístrate y participarás entonces de un grupo que está en WhatsApp y ahí vas a poder recibir material, contenido, información para ver si tomas la decisión de integrarte a esta red que estamos construyendo. Dice por acá Tito Padilla, saludos desde Guadalajara, México. Saludos, Tito. Saludos de Neiva, Huila, Colombia, al señor Luis Edgar Ruiz. Dice, Eric, buenas noches. Esa automatización puede durar 2 a 5 años más. No creo. Estamos hablando de meses. Debe estar lista a final de este año. Dios primero. Siempre y cuando no haya problemas con las regulaciones. Pero en teoría nada debe impedir el proceso. El corporativo dijo que iba a integrar la wallet de USDT. Cuando esa wallet esté integrada, eso le va a abrir a ustedes un poquito la mente de que ya estamos en proceso de automatizar el pool. Pero primero se tiene que integrar esa wallet. Cuando esté integrada en DealShaker, yo hablaré sobre ese tema. Y ahí ya sabemos que queda poco para que pues, el pool comience a entrar en un proceso de automatización. ¿Ok? Miren, esto es un camino, una ruta que hay que seguir. Tarde o temprano, el conectarse con blockchain significa automatización en todos los aspectos, porque el contrato inteligente se encarga de hacer todo. No necesita personal como el sistema bancario actual, que para hacer transacciones y validarlas tiene que haber personas ahí chequeando cada papelito y verificando el pago a los otros bancos y la plata que entró de aquí. Eso es otro universo, es el universo viejo. Eventualmente, la automatización tarde o temprano se va a dar. Ya la han anunciado y por eso yo les digo, esperemos que en el transcurso de lo que quede este año, pues podamos ver eso ya una realidad dentro del sistema. Dice por acá Diego Mora, saludos de Colombia, de Cali, Colombia. Yasmina dice English. Hello, Yasmina. The video will be ready, will be finished in 12 hours, maybe. The translation system created by YouTube CC, maybe, is finished. ¿Ok? 12 horas para que eso lo haga YouTube. No depende de mí. Si el video es muy largo, toma más tiempo. Pero 12 horas es el tiempo que puede tomar en finalizarse ese proceso. Voy por acá, dice saludos Gustavo Franco. Tito Padilla, saludos desde Guadalajara, México. También tenemos acá
a Edgar preguntando. Juan Oro dice saludos desde Bolivia. Saludos, mi amigo Juan. Seguimos avanzando. Juan José Mijangos nos dice, si compramos en Deal Shaker con Juan, también pagamos impuestos. En teoría, sí. Te digo algo, cuando yo vendo un equipo en Deal Shaker, yo hago el cálculo incluyendo el costo del ITBM de mi país, porque la persona que va a comprar un producto acá, yo tengo que generarle una factura fiscal. Entonces, el precio que yo pongo en Deal Shaker incluye ya el ITBM, que es el 7%, y ya eso va incluido ahí el costo en One y el costo en cash. Yo recibo el dinero en ambas tecnologías, una en Swift y otra en blockchain, cobro y genero una factura fiscal. El ITBM que genera esa factura fiscal yo lo tengo que pagar al gobierno de Panamá. O sea que es igual, es un sistema, DealShaker es un sistema, un marketplace donde yo anuncio mis productos y servicios, pero si tú no eres comercio legal, o sea, eres una persona, por general ellos no deben cobrar ITBM, porque no tienen RUC, no tienen un sistema de regulación. En el caso de una empresa privada como la mía, pues sí, porque yo tengo un sistema que me conecto a internet, un sistema que se llama el sistema facturador de la DGI, ¿ok? Y yo me conecto a ese sistema de factura electrónica que se los muestro aquí a continuación, observen. Y yo entro a mi cuenta y desde aquí yo hago mi factura digital y el fisco sabe ya que yo vendí algo y automáticamente a final de mes yo tengo que hacer un balance y pagar el ITBM. Por eso es que yo les digo, no, nadie se va a salvar de esto, porque esta implementación el gobierno de Panamá la inició hace ya unos años atrás, pero ya se oficializó a partir del 2024. En enero del 2024, todo el mundo tiene que facturar utilizando este sistema digital. Nadie que tenga una empresa puede hacerlo con un papelito por fuera. Si tú lo haces, te está buscando un riesgo y te pueden cerrar el negocio o meterte una multa. Entonces, sí, si yo pongo mis ofertas en DealShaker, yo tengo que generar mi factura y darle con esa factura la garantía a la persona que me está comprando un dispositivo, porque los fabricantes dicen, te doy la garantía, muéstrame la factura fiscal, la requieres, ¿no? Porque eso es la información que ellos van a tener con el serial escrito en esa factura de que esa persona, fulanito de tal, o esa compañía, tiene ese producto, pagó y pagó sus impuestos. Y la compañía, en este caso Dell o Apple, te dan la garantía sin cobrarte nada porque eso es así. Son reglamentos. Por eso yo les digo que esto de las criptomonedas, del blockchain, todo esto, pues nadie se va a escapar, todo el mundo va a tener que pagar sus impuestos, como siempre. Dice Guadalupe, buenas noches, saludos de México, saludos a Guadalupe por allá. David dice, Eric, ¿cómo me integro en B1? Bueno, te muestro la pantallita, es muy simple. En el caso, si tienes algún líder de allá de México o del país donde tú estés que pertenece a B1, contáctalo y te integras con ese líder. Si tu líder está inactivo o se salió de One Ecosystem y no perteneces a ninguna red y quieres trabajar conmigo, entonces entra a B1 escribiendo yo soy one.com, así como es el logo, yo soy one.com. Automáticamente buscas aquí donde dice socio, lo estás viendo, y le das un clic aquí en registrarte, aquí en este botón, tú le vas a dar un clic y automáticamente te sale aquí el grupo de WhatsApp donde yo estoy dando información sobre B1 con unos videos explicándote qué es esto y cómo entrar y qué tienes que hacer. Una vez que lo haces, yo te activo en el grupo y te doy información. Hay como 155 personas ahí en ese grupo. Ya muchos han dicho yo voy y ya se están colocando en la estructura. Y en la medida que vayan entrando otros, yo se los voy poniendo debajo. Y ustedes tienen que desarrollar entonces una de las dos líneas. Recuerden que eso trabaja de forma paralela.
Hay una línea que es más fuerte, que poner todas las personas se están poniendo en esa línea, y la otra es la que tú tienes que desarrollar. Entonces ya tú vas a tener un volumen de venta del lado derecho, por decirlo así, de euros que ya cuando tú entras te van a tocar porque esa es la línea que se está trabajando, y todo lo que tú metas del lado acá perpetuamente te va a pagar el 10%. Tú decides si entras o no. O te puedes quedar con los brazos cruzados viendo Netflix y esperar que algún día la regulación entre en el universo blockchain, que todo se regule. Yo espero que en estos 2 años todo lo que es blockchain se va a regular a nivel mundial. Todos los países van a aprobar, los más grandes van a aprobar las leyes de las criptomonedas y ver cómo One se va haciendo cada vez más físico, más real, más tangible, y esperar algún día cuando ya esto sea tan líquido y fluido que tú puedas entonces apretar el bendito botón mágico que muchos pues están esperando, ese botón mágico. Yo te digo, el botón mágico no es la solución. Si tú te vas a esperar 2 años, 3 años, 4 años, yo no sé qué tiempo va a aparecer ese botón mágico. Yo te recomiendo mejor aprende network marketing, mercadea tu One en un P2P a través del binario que estamos creando. Conectas a nuevas personas con tu activo digital One y comienza a moverlos. No hay de otra. Tú decides si lo haces o no lo haces. El que lo hace ya está empezando a generar ingresos con su patrimonio digital blockchain One. Aquel que no lo hace, bueno, dedíquese a otra actividad y bueno, manténgase informado a través de este canal de televisión con las cosas que van pasando. Yo decidí hacer la red porque quiero entender todo ese universo del binario, quiero aprender de los líderes, cómo atraer nuevas personas, cómo poder mover los One a través de esa red que se están haciendo para que esas personas puedan tener One y puedan comprar en DealShaker, puedan entender lo que es la criptomoneda, porque todo esto conlleva educación, información, datos, y es muy bonito que personas entren y puedan saber qué es blockchain y que puedan hacer un activo digital y vean qué van a hacer con eso. Se les enseña cómo hacerlo, cómo usarlo, cómo gastarlo. Todo es un proceso. Y lo importante es que en B1 tenemos esa herramienta. Ya saben, se pueden conectar acá. Con gusto, estoy a sus órdenes. Voy por acá con más información. Dice, saludos de Yopal, Casanare, Colombia. El señor Luis León nos envía un saludo. Laura dice, ¿dónde se pueden tus productos, Eric? En la página de DealShaker, buscas Panamá y ahí aparecen los productos que yo tengo. Tus productos se envían a Argentina. Ese es el problema, Laura. ¿Me entiendes? Yo estoy esperando que la compañía lance un sistema que va a permitir que se conecte a DealShaker lo que es el sistema de logística y envío de mercancía. Ellos están trabajando y han creado una compañía que va a dar ese soporte conectado con Federal Express. Ahora mismo, si yo te mando cualquier producto desde Panamá a Argentina, te va a salir una fortuna. Lo que yo estoy haciendo es dropshipping. ¿Cómo funciona esto? Tú me das tu dirección de Miami, porque tú tienes una conexión con un tipo de mailbox o un casillero en tu país, donde ya tú tienes una cuenta en Miami, lo que tú compres en Amazon o en eBay, lo que sea, te lo envían a tu país de Argentina. Entonces tú me compras en DealShaker y yo desde Miami o desde Estados Unidos te envío el producto a ese casillero y de esa forma el costo de envío es casi nulo. Tengo un montón de productos ahí en la página de DealShaker, pero tú tienes que tener un casillero en Miami. Tú puedes estar en cualquier país de Latinoamérica, esos servicios los ofrecen en sus países. Cómprese su casillero en Miami, a veces no tiene ningún costo, en Panamá es completamente gratis. Tú pagas solamente por el peso del producto y hay un costo en kilos o en libras dependiendo y tú pagas por eso. De tal forma que si tú compras un iPhone 14, que los tengo publicado allí, yo te lo pongo en ese casillero, pagas con tu One, creo que es el 30%, el 20%, no sé cuál es la cifra, y automáticamente tú recibes el producto en tu país. Tienes que entender las reglas de aduana de tu país y saber qué productos tú puedes traer que no te lo vayan a confiscar, porque hay ciertas reglas
y sé que en muchos países lo que son teléfonos y ese tipo de cosas, pues no te lo dejan pasar, a menos que sean nuevecitos de paquete. Bueno, voy con más preguntas. Pueden hacerlas. De momento, pues esa es la noticia que yo quería darles sobre este tema de lo que está pasando en el exchange en relación con las transacciones que se están dando. Y pues estamos en actividad. Ahora mismo estamos en actividad. Hay un volumen de 223.506 transacciones. Y vamos a ver cuánto tiempo demora esta actividad en este sistema de Dex Screener que nos muestra pues básicamente lo que está pasando con One Ecosystem. Si nosotros no estuviéramos en una blockchain pública, nada de esto se podría ver. Aquí todas las transacciones son públicas y de momento solamente hay una sola ballena haciendo el trabajo. Yo me imagino que debe ser la misma compañía que está poniendo, que está activando eso. Me acuerdo una vez cuando ellos hicieron este asunto, se les pegaron otras ballenas y delfines. Por ahí yo tengo un video. Eran como 8 o 10 porque ellos dejaron eso abierto como por 3, 4 días. Y lógico, cuando se crea un pool de liquidez, ahí hay platita. Porque tú dices, bueno, yo voy a poner $100,000, pues, porque esos $100,000 en un día me puede generar un dinero que en ningún banco me lo va a poner a trabajar tan rápidamente. Entonces, el dinero que ellos tienen es dinero ya blockchain. No es que tienen el fiat y lo van a meter allí, no. Ya tienen esas wallets cargadas de USDT, por ejemplo, tienen mucho USDT, porque son personas que hacen trading o de repente mueven volúmenes muy grandes de criptomonedas y las tienen convertidas en USDT y ponen su dinero a trabajar. Entonces, agarro y entro yo con $100,000 ese pool. ¿Cuál es el interés que me va a dar? 2%, 1% diario. Espérate, yo voy. Yo voy en esa, ponlo a trabajar 2, 3 días, lo que dure el pool. Porque el pool a veces puede durar una semana o 3 días y se cae. Entonces tú pones ahí el dinero, compras los WAN, compras los USDT y pones a trabajar los dos en Uniswap. Porque eso es lo que significa este sistema nuevo que se ha inventado, que son finanzas descentralizadas. Ellos solitos hacen su proceso de intercambio ahí entre una y otra, una paridad. Y eso genera pues un pool de liquidez y la persona que pone su capital a trabajar recibe un beneficio producto de eso. Dice Eri, esos impuestos los podemos pagar con la misma criptomoneda en nuestros casos con OES. Hasta donde yo tengo, ningún gobierno del mundo todavía acepta hacer pagos con algún tipo de criptomoneda. En los pocos que he escuchado, son países que aceptan Bitcoin. Creo que Argentina activó una ley donde ellos aceptan reciben el pago en Bitcoin o en USDT. No tengo la información, lo escuché hace mucho tiempo, pero los gobiernos tienen que aprobar leyes que digan que los impuestos de esos países o del país donde tú vives se pueden pagar con criptomonedas. Si el país no recibe eso, no lo vas a poder hacer. Tienes entonces tú que esperar que salga la ley, porque no se va a poder hacer. Con One, lo único que puedes comprar ahora mismo son productos y servicios dentro de DealShaker o intercambiarlos con alguna persona en el método tradicional que se inventó en el libro blanco de Bitcoin, que es a través de una wallet a otra wallet, lo que se llama el P2P. Todos tenemos la libertad de mover nuestro One. La compañía ha autorizado el gas a un buen precio para que aquellos que quieran transferir su One de un punto A a un punto B compren el gas y hagan la transacción. Así de simple. Ok, voy por acá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá tengo otra compañía que se llama BitGet, es un exchange. También refleja AOS, obsérvenlo. Y todo esto crea una metadata, olvídense. Todo esto está creando un historial. En septiembre ya cumplimos un año, está en eso. Y los exchanges dicen, ya ustedes llevan como una trayectoria aquí, ¿ven? Aquí veo algo así, unos movimientos, interesante. Todo eso está bien. Todo eso está sumamente bien. Porque estamos poniendo a prueba nuestro One.
Entonces, nos toca esperar las decisiones que vaya a tomar la compañía. Tenga fe en el proyecto. Esto no va a parar. Esto quiere decir que estamos caminando. Vienen las regulaciones, la compañía se va a poner el cinturón, se va a regular con quien tenga que regularse, con cualquier país que lo esté solicitando, porque esa es la idea. La idea es que One esté en todos los países que dijeron sí voy, con una oficina de One Ecosystem. Tengan eso en la mente. Para que esa oficina pueda hacer facturas fiscales de ese país, para que esa oficina pueda tener un depósito para recibir los productos One porque One puede crecer mucho. Ahora mismo son productos de piel, pero ellos pueden desarrollar lo que se les dé la gana. Es un laboratorio que puede desarrollar con esa tecnología que tienen de zeolitas, pueden desarrollar lo que ellos quieran, inventar lo que su imaginación les dé. Porque es una sustancia que tú te la pones en la piel y automáticamente entra al torrente sanguíneo. Lo que le pongan a esa sustancia, cuando tú te pones así en la piel, eso entra a la sangre de una vez. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo me puse a pensar, ¿y por qué no inventan un champú con zeolitas que tenga vitaminas y componentes para que le salga cabello a los hombres y a las mujeres? O que sea pues tan poderoso que mejore el cuero cabelludo. Si la compañía sacara eso, un champú, pudieran sacar jabones, pudieran sacar lo que sea, desodorante. Miren, esa línea de productos puede crecer tan grande que la ventaja es que la compañía nos acepta 50% One para comprar toda esa línea de productos. Pero esto puede crecer tan grande que One pues se expandiría de una manera poderosa solo en esa línea de productos. Ahora ustedes observen el One Voyage cuando salga. También irá un poco suave. Primero irán los hoteles y el sistema Airbnb, donde nosotros como compañía somos los desarrolladores de ese aplicativo, no un tercero como era antes, que por eso fue que fracasó. No, la compañía ellos mismos están haciendo el contacto, el negocio con los hoteles, todo para que One se pueda utilizar dentro de el One Voyage. Después conectarán las aerolíneas y se harán negociaciones directas de One Ecosystem con la aerolínea. ¿Qué porcentaje, cuál precio me vas a dar tu pan? Y ahí tú vas a poder pagar con tus One. Eventualmente entrarán las compañías de alquileres de auto y así sucesivamente hasta que One Voyage quede conformada como debe ser. En el sistema anterior, todo el dinero se lo iba a llevar la compañía tercero y no tenía sentido. Dijo, nosotros le vamos a dar a nuestra comunidad a nivel mundial para que ellos se queden con todo lo que eso va a generar y el One no se va a poder utilizar allí, pues se tiene que utilizar con unos puntos, unas cosas. No tiene sentido. O sea, el concepto estaba muy bien, pero no tiene sentido si no se puede pagar con los One dentro del mismo aplicativo. Por eso es que la compañía decidió, ¿tú sabes qué? Dejemos eso, vamos a desarrollarlo nosotros, nos gusta la idea, pero con nuestra blockchain y que sea un One Voyage blockchain en Polygon montado en Web3. Y eso lo tienen que desarrollar ellos y probar que con el One se puede comprar, con USDT se va a poder comprar dentro de ese One Voyage y con tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito también es un método de pago que se les va a integrar a DealShaker y a los aplicativos que ellos desarrollen. Otra sorpresa que viene es la página web de OneVita. Lo han anunciado en Colombia, lo han anunciado ahora en México y esperemos que todas estas cosas sucedan en lo que queda de este año. Va a ser una página web donde van a estar todos los productos con buena fotografía porque se está esperando que OneVita sea lanzado en América Latina. Se está esperando un nuevo empaquetaje que están haciendo porque viene un diseño completamente nuevo y novedoso, con más presencia, con más lujo, con más calidad, que se va a ver el producto sumamente brillante y se va a destacar sobre los otros que puedan estar en el mercado. Entonces viene la página web de OneVita y nosotros vamos a poder comprar los productos y ver los precios dentro de esa página web, que según tengo entendido va a estar conectada con DealShaker según el país, y desde el DealShaker tú vas a comprar con tus One, con los USDT y con los euros dentro del sistema o con tarjeta de crédito los productos OneVita al 50% y tú podrás hacer la red, o sea, podrás dedicarte a hacer ese negocio solamente. Si no quieres vender nada del One Academy ni nada de lo que era antes, tú puedes hacer la red solita del OneVita y generar ingresos porque tú
tienes muchos WAN y puedes crear toda una comunidad con este nuevo producto que vamos a tener. ¿Ok? Voy por acá, dice, bueno, no veo más preguntas sobre el tema. Entonces estamos ahora mismo, como quien dice, en la recta final. Quedan muchas cosas pendientes que se van a resolver durante este periodo, desde ya hasta final de año. Vamos a esperar con sorpresa que la compañía nos dé la información. Recuerde que en las redes sociales de FB hay mucha clonación. Han clonado al CEO, han clonado al director global y ellos colocan información de pertenecer a un grupo VIP. No coman cuento porque allí le quitan el dinero y después lo dejan guindado. ¿Ok? Cuidadito con eso. Están agarrando a veces mis videos, los ponen allí para documentar la información y darle, como quien dice, credibilidad. Cuidadito con eso. La fuente de información directa viene del portal web de One Ecosystem, que es tu oficina virtual. Ahí hay un botón rojo. Ese botón rojo es donde está la noticia. Y no dudes en ir directo a ese botón rojo, porque de lo contrario puedes cometer un gran error, creer que lo que dicen en FB es cierto y resulta que no lo es y por lo tanto puedes tener grandes pérdidas. Entonces, para evitar eso, te baja este botón rojo. ¿Están viendo? El newsletter. Yo le doy un clic aquí y automáticamente me va a lanzar la página del newsletter. Y aquí está la última información. La última fue el 23 de este mes de julio. Pero eventualmente, puede ser que el lunes, mañana, tengamos un newsletter activado con más información. Ok, aquí pueden ver lo que sucedió en México. Y pues yo estaré trabajando esta semana con los videos de aquello que capturé allá en México. Le pedí permiso al jefe de marketing, al señor Nicolai, para que me permitiera con mis cámaras capturar videos y una vez que me ponga a editarlos, los subiré al canal para que ustedes tengan información sobre lo que se habló en México. Es mucho trabajo, quiero decirles. Voy a procurar sacar lo que pueda durante una semana porque lo hice a dos cámaras. Tengo que subir los dos videos en tiempo real, sincronizar las cámaras en un solo audio para entonces editar y que se vea pues esto de forma profesional, corregir el audio. Hay muchas cosas que hacer para que la imagen al final se pueda ver bastante potable. De momento pues les iré soltando información sobre este tema y vamos a ver qué sucede en los próximos días con esto que tenemos a la vuelta de la esquina de nuestros amigos venezolanos. Ya veremos qué sucede, porque hay una comunidad enorme, quiero decirle, en Venezuela hay una comunidad enorme de personas que tienen WAN, como ustedes no tienen idea. Hay una comunidad enorme de comercios. Todo eso se ha detenido por la condición, por la situación que hay en ese hermano país. Pero tengo fe de que las cosas pues van a tomar un vuelo el lunes interesante y vamos a esperar lo bueno. Siempre lo bueno. No veo más preguntas por acá. Dice Juan José, Juan Vita va a entrar sin problemas a Yusa. Hasta donde tengo Juan Vita, en Yusa no se va a trabajar nada. Miren, Estados Unidos, hasta que no suba el FULO, que es el que tiene la idea siempre de apoyar lo que es el universo cripto, por ahí hizo una conferencia a la comunidad de Bitcoin y estuvo hablando con ellos. No he visto la información, uno que otros youtubers conversando sobre ese tema, hasta que Bitcoin en sí, la misma criptomoneda, no sea regulada. No los ETF. Los ETF es una documentación legal que permite que el valor de Bitcoin, que está en el CoinMarketCap, donde están todas las blockchains, ese valor al día en que se toma como referencia, se puede crear un documento ETF que pertenece al universo de la bolsa de valor, donde están compañías muy famosas como Apple,
y otras marcas, HP, Google. Entonces, ellos entran en ese universo que ya está creado, pero no como blockchain o como el mismo activo, sino como un papel nada más. Todo el que compra un ETF no está comprando el mismo código fuente, la misma la misma criptomoneda, no la está comprando, no la tiene en nada. Tiene solamente un documento que dice que eso vale eso. Entonces eso no es regulación, eso no está regulado en sí, eso. Pero lo ideal es que la misma blockchain la regularan, la de Ethereum, la de Bitcoin, todas. Y eso pues le daría más seguridad a ese país con respecto a las cripto y a los inversionistas que quieran entrar al universo cripto. Ya entrarían instituciones, ya podrían entrar países a comprar Bitcoin y almacenar en Bitcoin o en Ethereum o en One o en cualquier criptomoneda que ellos quisieran. Porque eso va a abrir la regulación. Pero dependemos que el FULO lo haga, porque es el único que ha dicho, yo creo en esa tecnología, yo voy a apoyar eso. Vamos a esperar a ver qué sucede aquí a final de año con él. Y el Wambita no va a entrar en Estados Unidos hasta donde yo tengo entendido, porque recuerden que el Wambita va conectado a One Ecosystem con la criptomoneda One para poder comprarla. Entonces, no creo que entre en Estados Unidos. No puedo decirte y confirmarte, pero lo que he escuchado por allí es que el país del norte de momento vamos a dejarlo tranquilito allí, vamos a esperar que las cosas mejoren y veremos qué pasa más adelante. Sí va a entrar desde México hasta Sudamérica, para Argentina. Y se está haciendo una red especial allí para que ese producto pueda entrar y todos podamos tener un producto físico. Dice Giovanna Méndez, ¿y cómo es ahora por dónde solicitamos que el comercio se considere? ¿Entendí? Giovanna, ¿a qué te refieres? ¿Quieres registrar un comercio? Si quieres registrar un comercio, yo tengo un video donde digo cómo registrar un comercio. Te lo voy a copiar ahí en la sala de chat interna de YouTube. Como es un video de YouTube, no voy a tener problema. Porque si mando un enlace que no sea de YouTube, pues se cae el video. Lamentablemente ya me ha pasado. Y te voy a copiar acá cómo afiliarte como comerciante. Ahí hay un video donde lo explico, si te estás refiriendo a eso. Y ahí lo puedes verificar. Afíliate como comerciante en DealShaker, tutorial, ahí está. Ya lo dejé copiado. Bueno, no me engatillo más con este asunto. Vienen cosas buenas. Vamos a ver qué pasa esta semana. Y manténganse en sintonía de Luxor TV y sus diferentes programas. Tenemos el programa de tecnología que se llama Luxor Tech. Tenemos el programa de misterios que se llama Misterios de Velado. Quizá lance algo por allí. Hablando sobre BlackRock, por cierto. Vamos a entrar ahí en esa zona interesante. Tenemos el programa Yo Soy One, que es cosas exclusivamente del ecosistema. Y tenemos Luxor TV News, donde hablamos noticias variadas, enfocadas básicamente a lo que es blockchain y criptografía. Será entonces que nos vemos pronto. Cuídense.